Clara, ¿cómo te va? Buen día. Diego Tomás te saluda para Prensa Multimedios Tucumán. ¿Cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto. Clara, bueno, ustedes están con los trabajadores, el conjunto, siguen discutiendo, siguen solicitando, exigiendo una recomposición salarial urgente, ¿no? Y no les dan ni 5 de bolilla. Así es, ¿no? Sí, en este momento te hablo desde los jardines de la televisión pública. Estamos de paro en una movida histórica que se repite por segunda vez en este mes. Los trabajadores de la televisión pública de todos los sindicatos nos unimos para protestar y manifestarnos para conseguir nuestro aumento salarial tan demorado desde agosto, que no hay recomposición salarial en la televisión pública. Y nosotros, más allá de, obviamente, el sufrimiento personal y en nuestra familia, que significa esta ausencia de actualización salarial, lo interpretamos además política y gremialmente como una medida del gobierno tendiente a vaciar los medios públicos, Sí. a empobrecer a sus trabajadores para también justamente vaciar el canal de trabajadores, de contenidos, por esta filosofía privatista y antitrabajadores que tiene el gobierno nacional. Mm. Bueno, este gobierno vino con los tapones de punta en contra de la comunidad periodística, ¿no? De hecho, no sé cómo lo han tomado ustedes, pero bueno, sí hubo comunicados en contra de las denuncias de Milei en contra de 3 compañeros periodistas, ¿no? Por Sí. calumnias, injurias, o sea, la persecución no solamente ideológica, sino también salarial, laboral, es constante por parte de este presidente y bueno, quienes lo acompañan en la gestión, ¿no? Sí, nosotros lo tomamos con muchísima seriedad y hemos emprendido acciones desde el día uno, porque esto no es una novedad, es una característica de este gobierno, la persecución a la prensa, la tendencia al autoritarismo y al discurso único expresada en la persecución a distintos periodistas de distintos lugares del espectro ideológico, y lo concebimos como una cuestión muy seria. Desde el día uno nosotros hemos emprendido acciones incluso con la CID por este tema, respecto a el último episodio donde se denunció a 3 compañeros periodistas. No solamente lo denunciamos públicamente y hubo un comunicado, sino que además emprendimos una acción que nos parece que es valiente, que es que todos los periodistas de la capital estamos convocados a firmar una de las notas por las cuales Milei denuncia a un periodista, a Ariel Jalad. Es una acción que promovimos desde el sindicato. Todos los periodistas de la ciudad de Buenos Aires vamos a firmar esa misma nota y vamos a republicarla como una señal muy clara de que si nos tocan a uno, nos tocan a todos, porque lo Sí. que está haciendo Milei no es contra ningún periodista o medio en particular, sino que es contra la libertad de prensa y de expresión en general, y lo vemos no solamente en cuestiones más agudas, como denunciar a un periodista, sino también como un sistema que tiene varias patas, porque por un lado la suspensión de la pauta oficial pone en aprietos a los medios y a las fuentes de trabajo de los periodistas, Mm. porque la persecución judicial, las terribles represiones de las que somos víctimas todos los miércoles con los jubilados, los trabajadores de prensa que las cubrimos, digo, más allá, o especialmente el caso de Pablo Grillo, que es un caso Sí. testigo, pero pasa todos los miércoles. Eso, la falta de, el retiro del financiamiento para los medios comunitarios que planean ahogarlos, el desastre que están haciendo los medios públicos, son todas patas que terminan siendo parte de un plan general de este gobierno para que la única voz que se escuche sea la propia, sea la de la desinformación, y que los argentinos y las argentinas no terminemos de comprender, porque no nos informamos cabalmente qué propone este gobierno
y propone arruinarnos. Y por otro lado, los periodistas, los trabajadores de prensa somos trabajadores y nuestro gremio es víctima de la ofensiva general de Milei contra los Sí, trabajadores, que en los últimos días lo vimos expresado de una manera muy explícita con la medida que tomó contra el acuerdo paritario en comercio, que representa a 1.200.000 trabajadores, a los que les pisó el salario de una sola vez. sí. Entonces, son varias aristas que terminan y determinan que nuestro gremio sea uno de los actores más afectados por la política de este gobierno hoy por hoy. Sí, tal cual, Clara. Y ahí en la TV pública, bueno, ellos con ese doble discurso, triple discurso, porque dicen no, porque el Estado, porque no sirve, porque el Estado da pérdida, porque no sirve el producto, bueno, un montón de cosas. Sin embargo, siguen poniendo gente del palo, de aquellos que militan ideológicamente, incluso hasta figuras, ¿no? Se lo ha visto en Radio Nacional también, la bajada de línea de poner hasta actores que piensan ideológicamente como el presidente, Aníbal Pachán, interrumpiendo señales de transmisión, imponiendo en realidad el mensaje desde Buenos Aires y irrumpiendo los programas locales en distintas provincias. Bueno, lo mismo está pasando. Es muy crítica esa situación. Sí. Nosotros desde la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, que integramos y que nuestro sindicato es parte de la conducción, estamos muy involucrados con lo que sucede en las distintas emisoras provinciales de Radio Nacional y con la censura que significa para los trabajadores de cada región y para los escuchas de cada región que su programación habitual se vea reemplazada desde Buenos Aires. Es una tragedia a nivel comunicacional federal y a nivel gremial y de trabajo también para nosotros y nosotras. Sí, porque las intenciones, e incluso hasta económicamente del gobierno, era vender ese hermoso predio que tiene la TV pública allí, ¿no? Sí. Una cosa que ya incluso hasta había proyectos para deshacerse, venderlo a capitales extranjeros, sin importar, ¿no? La trayectoria, la historia y lo que significa un medio de comunicación para el Estado, ¿no? Yo creo que ellos no tienen ninguna otra estrategia de comunicación que no sea la imposición de su voz única. Me parece que todo lo que se dijo o todo el rum que hubo, incluso desde el mismo gobierno, pero también muchos de temores de otros trabajadores y de otros sectores con los que lidiamos a la vida cotidiana políticamente, sobre la privatización, sobre la venta de los terrenos y qué sé yo, hoy no está en discusión. Hoy lo que a nosotros nos preocupa es la recomposición de nuestros salarios, que además son salarios señeros para el sector privado. Ayer en Buenos Aires tuvimos que hacer una olla popular en la puerta de Clarín, las ollas del hambre, frente al diario de uno de los grupos económicos más grandes de la Argentina, por los salarios de pobreza que tienen los trabajadores del sector privado en prensa. Sí. Entonces, por eso nosotros tendemos a verlo más allá de nuestra situación particular por la que luchamos. Ahora, como te dije, estamos de paro. En este momento, paros de 2 horas por turno, es una ofensiva general contra los trabajadores y las trabajadoras. El modelo económico de este gobierno, que es un modelo de coloniaje, realmente no cierra con nosotros adentro. Ayer lo dijo explícitamente el presidente, no le importa el trabajo, no le importa el empleo, no le importa que nuestras familias vivan con dignidad. Él cree que la medida del éxito económico político es que ganen los mismos de siempre y sus patrones extranjeros. Entonces, nosotros como trabajadores que somos, trabajemos en prensa o en cualquier otra cuestión, en cualquier otra rama, vamos a ser afectados por este gobierno. Lo que nosotros tenemos en cuenta además es que nuestra labor es una labor clave para la democracia y para poder garantizar y hacer conocer a la gente que tiene otros derechos. Entonces, es particularmente grave que nos afecte, pero no es una situación única en este esquema de la política y de la economía nacional hoy. Sí, es real, pero bueno, el trabajo, la actividad es necesaria porque brindamos un servicio social indispensable, ¿no? Entonces, no es que es más importante, todas las actividades, la mayoría están siendo rechazadas y castigadas
por las decisiones estas autoritarias que tiene el gobierno nacional. Esperemos, bueno, y lo más gracioso o lo peor, no digo gracioso porque no es gracioso, pero digo lo irrisorio es que los interlocutores que tienen, funcionarios, piensan igual y además son más extremistas, ¿no? O sea, y además no te dan esperanza de nada, directamente se cierran y te dicen no hay plata, no hay posibilidades. No, Entonces, por eso ¿con quién nosotros discutir? decidimos que más allá de los interlocutores, que son paupérrimos, que no entienden qué hacemos, yo trabajo en la televisión pública, de televisión, no entienden ni cómo hacer andar el control remoto, más allá de eso nosotros estamos convencidos de que la única esperanza que podemos tener, la única vía de resolución que podemos tener es la unidad entre los trabajadores que estamos acá y los mismos proyectos que nosotros tenemos. Ayer presentamos en la Cámara de Diputados un proyecto para reconstituir TELAM con un fuerte protagonismo de sus trabajadores. Nos acompañaron varios sectores legislativos. Y para nosotros es muy importante entender que los trabajadores no somos simplemente actores a la deriva de lo que decían los funcionarios, sino que somos actores y tenemos protagonismo y podemos ser parte de la solución a los problemas de nuestros sectores. Sí. Esto en prensa tiene que ser especialmente algo que tengamos en cuenta porque nosotros no somos librepensadores o grandes intelectuales, somos trabajadores que trabajamos con la información, que es un bien de la democracia y de la sociedad, y como vos decías, es un servicio público. Así lo hagas en un medio privado, la información es un servicio público. Entonces tenemos que no solamente esperar y demandar que el gobierno cumpla con la garantía de ese trabajo, porque hay que hacerlo, sino que también tomamos las cosas en nuestras manos. No nos dan el aumento de sueldo, bueno, hacemos una medida, seguimos articulando con los demás sindicatos la unidad para estas medidas que estamos tomando hoy en la televisión pública. Es histórica, no pasaba hace años, estamos los locutores, los periodistas, los trabajadores de televisión, los jerárquicos, todos unidos para llevar a cabo estas medidas y una estrategia para conseguir la recomposición salarial que necesitamos y que nos merecemos. Pero más allá de eso también queremos poder discutir el rol público de nuestro canal y de nuestra radio y de nuestra agencia, el rol social, el rol profesional, y estamos plenamente capacitados para hacerlo porque nadie sabe más de nuestro trabajo que nosotros mismos. Ningún funcionario, ningún diputado, nadie. Nosotros somos los protagonistas de nuestro trabajo, somos los dueños de nuestro destino y vamos a luchar por hacer valer eso y por empujar nuestro proyecto y que la sociedad entienda a qué punto lo afecta no tener una prensa libre, a qué punto le afecta tener una prensa degradada, tanto en el sector público como en el privado salarialmente, porque nuestro trabajo mayormente es contarle a la gente que tiene derechos y garantizar que se cumplan. Sí. Entonces es importante que luchemos también por los nuestros. Así es, Clara. Bueno, quizás Milei quiere que compremos más trabajo, como dice él ahora. Bueno, yo en este momento irrisoria. no le estoy comprando trabajo a la empresa porque estoy de paro. Claro. Así que van a tener que estar un rato sin mí. Sí. Clara, te agradecemos por este contacto. Saludo allí a los compañeros. Vamos a estar siguiendo de cerca toda esta movida. También desde el sindicato de prensa también nos solidarizamos, estamos pendientes de lo que sucede allí. Y bueno, esperemos que estos muchachos de alguna manera puedan soltar un poco la platita, que es de todos, ¿no? Estaría bueno porque plata para pagar estupideces, para deudas, para novias contratadas, para todo eso hay plata. Para regalarle a las transnacionales hay plata, para hacer boludeces hay plata, hay plata siempre, para los trabajadores no. Nosotros vamos a seguir en lucha hasta que nos la den, y no solamente a nosotros, por eso estamos en solidaridad con los jubilados, con los trabajadores de otros sectores, por eso paramos con las centrales. Yo creo que es esto que ahora está de moda, decir la frase del Eternauta que nadie se salva solo, no es una frase que tenga que ver con algo romántico, con un ideal romántico. Es una consecuencia lógica de los tiempos que vivimos porque la ofensiva es global y la respuesta nuestra como clase, como trabajadores, tiene que ser global también.
y no puedo dejar a nadie afuera. Así es. Te mando un abrazo y muchas gracias, ¿no?